Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Bienvenidos a la segunda enseñanza que estamos y continuamos a impartir, y hoy vamos a tocar el tema de un solo Dios. Un solo Dios. Cada Dios son tres personas. Es un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, pero un solo Dios. Es un misterio, pero es así. ¿De qué va? Dios, ¿quién es? Dios es nuestro Padre que está en los cielos, con un amor infinito. Eso es muy importante tenerlo presente, porque a veces hay personas que han tenido una mala experiencia con sus padres, porque las hay, y después a veces hay el peligro, ¿no?, de un poco de confusión. O es que el Padre que nosotros tenemos en el cielo es un amor infinito. Si nosotros juntáramos el amor que hay entre los padres de todo el mundo, no tiene comparación. Es un amor infinito. Es otra dimensión. Y nosotros el amor que nos tiene Dios no nos lo podemos pensar. ¿Por qué? Porque para nosotros, para nuestra mentalidad, el infinito no existe. Nosotros trabajamos con números, pero el infinito no existe. Y es muy importante tener en cuenta que yo este tema ya os lo he explicado, ¿no?, lo que es el infinito. Porque cuando nosotros pensemos lo que es el infinito, nos daremos cuenta lo grave que es el pecado mortal. Y por esto, y que este tema ya lo comentaremos, precisamente por este motivo fue necesario que Cristo muriera en la cruz. Y ya vamos a hablar del por qué fue necesario que Cristo muriera en la cruz. Por la gravedad, ¿no?, del pecado mortal, que ya lo comentamos. Lo que hemos dicho, ¿no?, que Dios, hay un solo Dios, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además, nosotros dependemos totalmente de Dios. Nosotros en ningún momento podemos decir, es que yo me merezco este trabajo, porque yo no me merezco nada. Yo tengo un trabajo, pero ¿por qué tengo un trabajo? Porque Dios me lo da. O es que yo estoy enfadado con Dios, porque tengo esa enfermedad. A ver, si tú estás contento, si Dios nos da bienes y nos lo da todo, ¿le vamos a reprochar si hay algo que a nosotros no nos gusta? Dependemos totalmente de Dios y tenemos que estar agradecidos con lo que Dios nos da día a día. ¿Qué tengo que ver yo con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Porque estamos en la Santísima Trinidad, que es lo que yo os comentamos. Hay una cosa que no viene de Dios, que es el pecado. El pecado ya no viene de Dios. ¿El pecado qué es el pecado? El pecado es el mal uso de mi libertad. Dios me ha hecho libre. A cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nos ha dado la libertad y nosotros hemos hecho un mal uso de nuestra libertad. Esto es el pecado. Y hoy vamos a hablar también, hoy vamos a hablar del pecado. Y vamos a hablar de cómo entró el pecado en el mundo. Y lo que es el pecado. Todo esto lo iremos desglosando. Nosotros dependemos de Dios para la vida misma. Dios en cada momento nos está sosteniendo. Dios en cada momento nos está dando la vida. Dependemos de Dios para conocer la verdad. Si yo
no estoy con Dios, no voy a conocer la verdad. Porque hay gente que va tan desviada de la fe. Porque hay gente que está actuando mal. Porque hay gente que no conoce la verdad. Porque está separada de Dios. ¿Eh? Debemos de Dios para vencer el pecado. Cuidado con este tema. Porque la tentación nunca puede ser más grande. Es decir, la tentación nunca será superior a que yo pueda vencer. No sé si me explico o no. Yo no puedo decir, mi tentación es tan grande que es imposible que la pueda vencer. No. Dios no va a permitir que mi tentación sea de la manera que no la pueda vencer. Es decir, siempre, en el momento que una persona cae en pecado mortal, es porque voluntariamente quiere estar en pecado mortal. Después hay el arrepentimiento, que es la confesión. Que esto lo tengamos, hacemos un mal uso de nuestra libertad. Claro, nosotros de Dios dependemos también para la salvación. Yo dependo totalmente de Dios, para todo. Acordaos que esto lo comentamos la semana pasada. Hay un cielo, que el cielo es nuestra casa. Nosotros estamos llamados para llegar al cielo, que esto es la santidad. Acordaos que en la sesión pasada os estuve hablando de lo que es la santidad. ¿Y la santidad qué es la santidad? La santidad es vivir como hijos de Dios. La santidad es poder llegar al cielo. Y la santidad no es los cuadros que vemos de los santos. Y todos los santos que han llegado al cielo, toda la gente que ha llegado al cielo son santos. Eso a veces es importante tener presente. O es que yo quiero ser santo. El momento de que dice yo quiero ser santo y me quiero esforzar, ya estamos cayendo ya estamos actuando mal. ¿Por qué? Porque yo quiero ser santo. Claro, todos queremos ser santos. Pero el que me hace santo es Dios. El que me hace santo es la misericordia de Dios. Yo, ¿cuántos rosarios tengo que rezar para poder ser santo? Para que pueda entrar en el cielo. No hay suficientes rosarios. Porque yo tengo que rezar infinitos rosarios. ¿Yo por qué puedo llegar al cielo? Por misericordia de Dios. ¿Yo me merezco el cielo? No. Entonces tendríamos que estar condenados. Pero por la misericordia de Dios podemos llegar al cielo. ¿Y cómo podemos llegar al cielo? Pues me tengo que comportar como un hijo de Dios. Yo no puedo decir palabrotas. No, yo no puedo ir mal vestido por la calle. Yo tengo que ir con la verdad. Yo tengo que amar a los hermanos. Tengo que cumplir los mandamientos. Después vamos a hablar de los mandamientos. Hoy vamos a desglosar bastante los mandamientos. ¿Por qué tengo que cumplir los mandamientos? Porque el que no cumple los mandamientos no ama a Dios. Amar a Dios es cumplir los mandamientos. El que cumple los mandamientos ama a Dios. Los mandamientos, que eso también lo comenté en la primera enseñanza, tiene que ser un acto de amor. No tiene que ser por obligación. Yo me voy a confesar. ¿Por qué me voy a confesar? Me voy a confesar porque si estoy en pecado mortal para no irme al infierno,
porque existe el infierno, o me voy a confesar porque amo a Dios. A ver, las dos cosas sirven, pero es mucho más perfecto irme a confesar porque amo a Dios. Los mandamientos, ¿por qué los cumplo? Por amor a Dios. Porque Dios es mi Padre. Bueno, mi Padre, nuestro Padre. Y nuestro Padre significa que entre nosotros somos hermanos. Y yo tampoco puedo tratar mal a un hermano, claro, normal. Y si un hermano pasa necesidad, lo tengo que cuidarlo. Porque este hermano también es hijo de Dios, ¿eh? Cuidado. Dependemos de Dios, también dependemos por el alimento diario. ¿Quién da el sol? Dios. ¿Y el alimento, quién lo cultiva? Por ejemplo, yo que sé, el trigo. Los hombres. ¿Y quién da la vida? Dios da la vida. ¿Y quién da los dones? Dios. Lo que pasa es que cuando yo voy a comprar pan, mira, he comprado pan, pero aquel pan ¿de dónde viene? Pues eso es muy importante, porque, claro, si yo pienso que las cosas las consigo yo, ya estamos cayendo en soberbia. Y hoy me he sacado estos estudios. Es que yo he estudiado mucho y me lo merezco. Pecado de soberbia. Porque ¿quién te ha dado la inteligencia para sacarte estos estudios? Dios. Y si Dios no me hubiera dado la inteligencia, ¿me habría sacado los estudios? No. ¿Y los profesores? ¿Veis el tema? Es un poco que veamos que realmente todo viene de Dios. Nosotros estamos sentados aquí, ¿no? En esas sillas. ¿Y quién nos ha dado las sillas? ¿De dónde proceden las sillas? ¡De Dios! Bueno, me imagino que hay unos tornillos, ¿no? Que aguantan la silla, ¿no? Estos tornillos ha habido algunos hombres que lo han atornillado. Y esos son dones que Dios regala. Y la silla está hecha de un material, ¿no? Este material de donde sale. Y lo que pasa es que son cosas en que nosotros no lo meditamos, muchas veces. Y es importante meditar estas cosas. Porque cuando nosotros meditamos esas cosas, nos damos cuenta que no somos nada. Y siempre pecamos de soberbia. Yo tengo dinero, es que me lo merezco. No, es que el dinero no es tuyo. El dinero te lo está dando Dios. Y te lo está dando Dios para que tú lo administres. Y si hay algún hermano que tiene necesidad, tu obligación es ayudar al hermano. Porque el dinero no es tuyo. Tú eres administrador de ese dinero. ¿No habéis visto la idea? Todo viene de Dios. Y es muy importante en meditarlo. Porque siempre caemos en la soberbia. Yo sé que tengo eso, es que yo me lo merezco. Yo tengo ese trabajo, es que me lo merezco. Es que yo tengo este dinero, es que yo he trabajado mucho. Y además el vecino que se espabile. Mientras que yo vaya bien, no, pero es que tu vecino es hermano tuyo, ¿eh? Y es hijo tuyo, y es hijo de Dios, ¿eh? Y el dinero que tú tienes es para que tú lo administres, el dinero. Porque todo viene de Dios. Lo que dependemos de Dios para caminos, carreteras, asfaltos, farolas. Todo viene de Dios. ¿Y qué ocurriría si Dios deja de pensar en mí? Yo te desaparezco. ¿Qué ocurriría si Dios dejara de pensar en esa silla?
la silla desaparece. Y por esto decimos, a veces, es que Dios ¿qué hace? Es que Dios lo hace todo. Aquí tengo unas definiciones que os las voy a leer y vamos a mirar también un poco el catecismo, porque a mí me interesa, y eso lo comenté en la primera sesión, ir compaginando con el catecismo, porque es que eso lo dice Narcís, no, esto lo dice la Iglesia. Dios no solo creó la hoja, sino que en este preciso momento la sostiene en el ser. Dios no solamente crea, sino que sostiene. Si Dios dejara de quererla o de mantenerla en su existencia, dejaría de existir instantáneamente. ¿Lo vais viendo el tema? Lo mismo sucede contigo, conmigo y con todo lo creado. Voy a mirar el catecismo. Catecismo, punto 301. Os lo apuntáis por si lo queréis mirarlo en vuestra casa. Realizada la creación, Dios no abandona su criatura en ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esa dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y libertad, de gozo y de confianza. Catecismo. ¿Habéis visto el tema? Es importante tener en cuenta esos temas. Es que Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué ha hecho por mí? Es que lo estás haciendo tú. Es decir, la pregunta no es decir, ¿qué ha hecho Dios por mí? Preguntaos, ¿qué es lo que Dios no ha hecho por mí? ¿Qué es lo que Dios no está haciendo por mí? ¿Qué es que Dios se nos mira? No, en cada momento, en cada instante, Dios nos mantiene. Y lo he visto a nivel de catecismo y os he dicho también el número por si lo queréis repasarlo en vuestra casa. Lo que os comentaba, yo puedo decir que tengo el trabajo porque no es, pero es que todo viene de Dios. Y ahora vamos a hablar un poco del pecado. Vamos a hablar un poco del pecado y vamos a explicar un poco cómo entró el pecado en el mundo. Y Dios crea al hombre y mujer. Adán y Eva. Adán y Eva son los primeros padres que existen. Y claro, ¿qué ocurre cuando en el tema de Adán y Eva? Que Dios les da dones. Y vamos a hablar un poco de los dones. Bueno, vamos a hablar de los dones. Dones sobrenaturales. El don, la grandeza santificante. Ese es el don. Ese don es el don más importante. La participación en la vida divina, que permitía a Adán y Eva vivir en amistad íntima con Dios. Catecismo. Eso es importante porque hay gente que intenta negar a Adán y Eva. Catecismo. Punto 375.
a verlo. Está por aquí. Voy a leerlo a partir del punto 374. El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Punto 375. La Iglesia interpretado de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico de la luz del Nuevo Testamento enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original, es decir, antes del pecado. En el momento del pecado todo esto se quiebra. Entonces se quiebra que ya lo vamos a conocer. Y ves ahí el tema de inmortalidad corporal. El hombre no muere. La muerte viene del pecado. Os doy el número de catecismo para no leer tanto, porque si no me alargaría mucho, pero esto habla en el punto 376 del catecismo. El hombre no muere. Integridad, armonía perfecta entre cuerpo y alma. No existía la lucha interior entre la razón y las pasiones. Nosotros hay el tema de las pasiones, ¿no? ¿Verdad? Impasividad, ausencia de sufrimiento físico y moral. Antes no existía sufrimiento. Fueron dones. Ciencia infusa, conocimiento natural elevado, sin error, concedido por Dios para entender el mundo y la voluntad divina. La inteligencia. Entonces tenemos inteligencia, la capacidad de conocer la verdad, voluntad libre para elegir el bien, capacidad de amar y de vivir la comunión y dominio entre sí mismo y sobre la creación. Claro, después ¿qué ocurre? Ocurre que Adán y Eva desobedecieron a Dios, hubo un mandato de Dios, hubo un mandato de Dios y no quisieron obedecer, y fue cuando hubo el pecado original. Sí, el pecado original. Y claro, aquí cuando hubo el pecado original, hubieron unos dones que se perdieron. La gracia santificante. Y lo más importante, eso se perdió. ¿Qué era? Participación en la vida de Dios que hacía al hombre santo y amigo de Dios. Esa santidad que lo hemos comentado antes, todo esto se perdió. ¿Qué se perdió? El hombre quedó separado de Dios. Y yo cada vez que peco, que pega mortal, quedo separado de Dios. Espiritualmente muerto. Aunque siga vivo físicamente, pero separado de Dios. Inmortalidad corporal. ¿Qué era? El cuerpo humano no estaba destinado a morir, que es lo que os comentaba. Y después ya, cuando hubo el pecado original, entró la vejez, la enfermedad y la muerte en la experiencia humana. Y ya entra la muerte. Integridad, armonía total entre la razón, voluntad y pasiones. El alma ya no domina el cuerpo con facilidad. Nosotros nos vamos hacia el mal. Aparece el desorden interior. La concupiscencia. Esto es la atracción hacia el mal. Yo, por ejemplo,
a mí me bautizan. Cuando a una persona la bautizan, aparte de hacerse hijo de Dios, entrar en la iglesia y todo el tema, pero en el momento que a ti te bautizan, se te borra el pecado original. Pero continuamos teniendo concupiscencia, que significa la inclinación hacia el pecado. Y por esto el Señor nos dejó la confesión. Y pasividad, que era, el hombre no sufría ni física ni moralmente. Se introdujo el dolor en el cuerpo, en el alma, tristeza, angustia, sufrimientos, etc. Ciencia infusa. Ciencia infusa, conociendo claro y sin error sobre Dios, el mundo y el hombre. ¿Qué se perdió? El entendimiento humano se oscureció. Y cuando nosotros no entendemos las cosas, ¿y por qué no vemos las cosas? Fijaos que se están haciendo cosas horrorosas. ¿Y por qué? Porque el hombre ha perdido la ciencia infusa, es decir, se perdió el entendimiento humano, se oscureció. El error y la ignorancia comenzaron a aceptar el conocimiento. Comunión con Dios y entre ellos. Bueno, ¿qué era? Plena armonía con Dios, consigo mismo, con los demás y con la creación. ¿Qué se perdió? Ruptura con Dios. Pecado. Eso fue el pecado original. Conflictos humanos. Entonces, esos conflictos humanos que hay, ¿por qué hay conflictos humanos? Hubiera ahí a veces mucho de comentario. ¿Y Dios por qué permite las guerras? ¿Cómo puede ser que Dios quiera las guerras? Hay gente que lo dice, ¿no? Pero no es verdad. Dios no quiere las guerras. Las guerras es un mal uso de nuestra libertad. Eso son las guerras. Las guerras es porque con la libertad que nos ha dado Dios hemos hecho mal uso. No le podemos dar la culpa a Dios. ¿Os dais cuenta del tema? Hay gente que para negar a Dios buscan cualquier excusa. Pero el pecado es un mal uso de nuestra libertad. Esto lo tenemos que tenerlo presente. Otro tema importante. El pecado original obviamente se transmite. Normal. Fueron unos dones que se perdieron y esos dones nos han afectado en toda la humanidad. Y el pecado personal no se transmite. Esos dos son pecados. Eso es muy importante tenerlo claro. El pecado original y el pecado personal. Si una pareja tienen relaciones sin estar casados por la iglesia, bueno, pues esa pareja han caído en pecado, claro. Porque no se puede tener relaciones fuera del matrimonio. Pero el hijo, siempre y cuando, si la mujer ha quedado embarazada, el hijo no nace con ese pecado. No se ha transmitido ese pecado al hijo. No es lo mismo el pecado original que se transmite que el pecado personal. El pecado personal, por ejemplo, Adán y Eva, hay el pecado que se transmite, que son los dones que nosotros hemos perdido, pero también en Adán y Eva hay el pecado personal, que es la desobediencia directamente ellos a Dios.
vais viendo tenéis un poco para verlo, porque a veces también puede haber un poco de confusión. O es que el pecado se transmite. No. El pecado personal no se transmite. Esto que lo tengamos muy claro. El pecado. ¿El pecado qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a Dios. Hay los mandamientos, hay los 10 mandamientos. Realmente, si nosotros no cumplimos los mandamientos, estamos desobedeciendo a Dios. Y ahora todo esto lo vamos a comentar, con más detalle. Claro, y después los pecados personales, como hemos dicho, no se transmiten. Pero los pecados personales llevan consecuencias. Transmisión y consecuencias, que no es lo mismo. Y ahora, eso lo vamos a analizarlo un poco. Dones pedidos por nuestro propio pecado. Bueno, por ejemplo, dones pedidos por nuestro pecado, por nuestros propios pecados. Pecado de la pereza. Yo soy una persona muy perezosa. Un hombre puede no tener comida y pasar hambre porque no quiere trabajar. Todo viene de Dios, Todo viene de Dios. Pero claro, el pecado lleva consecuencias. Dios, claro que nos va a dar la comida. Pero siempre y cuando no seamos perezosos. ¿Os dais cuenta del tema? Pues eso es importante. Todos estos temas tenerlos muy presentes. Dones perdidos por el pecado de otras personas. Una persona puede quedar inválida, con sillón de ruedas, porque un conductor conducía borracho. La persona que conducía borracho está pecando, sí, porque claro, no puedes llevar un vehículo borracho y además no te puedes emborrachar. Son dos pecados, Cuidado. Emborracharse es pecado y grave. Y conducir borracho, pecado. Por lo tanto, cuando tú vas a confesarte, te tienes que confesarte no de uno, de dos. ¿Y por qué de dos? Porque si no, la confesión no es válida. Ya lo comentaremos. Tú cuando te confiesas, para que la confesión sea válida, tú no puedes ocultar ningún pecado al sacerdote. Si tú te vas a confesarte y te olvidas un pecado, pecado olvidado, pecado perdonado. Pecado ocultado, no se te perdona ni este pecado, ni se te perdona ningún pecado, y además sales con un sacrilegio, es decir, peor que cuando entrases en el confesionario. Tenemos que hacer un buen examen de conciencia. No podemos ocultar cosas. Aparte de que ocultar cosas es, en confesión, es no confiar en el misericordia de Dios. El que confiesa es Dios, no es el sacerdote. Dios ha creado el mundo, el universo, el mundo, estamos aquí en la tierra. Y en la tierra tiene que haber alimento para todas las personas. Porque hay gente que se muere de hambre por el egoísmo, por culpa de las personas, por el egoísmo. Dios no va a crear personas, no nos va a crear a nosotros y que no haya alimento suficiente en la tierra. Dios nos da la libertad. La podemos usar para el bien o para el mal.
Realmente esa definición tampoco es del todo correcta, ¿eh? Porque la definición sería que en el momento que una persona deja de hacer el bien, ya aquello ya es el mal. Nosotros estamos obligados a hacer el bien. ¿Cuándo empieza el mal? Cuando yo dejo de hacer el bien. Me explico el tema. Esto también es importante. Estas cosas tenerlas presentes, ¿no? Y lo que comentábamos, que el pecado personal, pues no sería. Para que haya pecado mortal, sería el pecado venial, que decimos, y el pecado mortal. El pecado mortal es el pecado que nos separa totalmente de Dios. Claro, se tiene que cumplir para que haya pecado mortal, se tiene que cumplir 3 condiciones. Primera condición, materia grave. La materia tiene que ser grave. El acto debe ser objetivamente grave. Por ejemplo, matar, estar en el adulterio, no ir a misa el domingo, materia grave, ¿eh? ¿Por qué es materia grave? Porque ir a misa el domingo salen los mandamientos de la ley de Dios. Es un mandato. Materia grave. Pleno conocimiento. Yo tengo que saber que aquello es grave. Por ejemplo, yo vivo en pareja. Y yo, por ejemplo, estoy con una mujer y vivo en pareja. Y no estoy casado por la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Que yo no sé que eso es pecado. Yo no tengo el conocimiento de que eso no se puede hacer. Por lo tanto, en este caso, no existiría pecado mortal. Yo vivo en pareja, pero yo sé que vivir en pareja no puedo. Porque yo sé que está mal hecho y que además es pecado. Yo lo sé. Pero además vivo en pareja. Significa que aquí hay pecado mortal. ¿Por qué? Porque se cumplen las 3 condiciones. Una persona se va a confesar y está viviendo en pareja. Por ejemplo, yo qué sé, los divorciados vueltos a casar. Está viviendo en pareja y se va a confesar. Aquella confesión no es válida. ¿Por qué? Porque primero tiene que existir el arrepentimiento. La persona se tiene que arrepentir, tiene que dejar de vivir en pareja y después te vas a confesar. Pero claro que ya yo me iré a confesar y cuando salgo de la confesión me voy otra vez con mi pareja en la cama. No. Pero eso son cosas que se tienen que tener claro. Cuando hay una confesión me tengo que arrepentir y tiene que haber arrepentimiento. Un poco este tema porque a veces lo preguntan, ¿cómo puede ser que si tú... No, es que claro, no hay arrepentimiento en el caso de los divorciados vueltos a casar. Tienen que dejar la vida que llevan. ¿Sí? O por lo menos vivir como hermanos, cada uno en su habitación. Y claro, después lo que os comentaba perfectamente que tengo bastantes hojas. Lo que os comentaba, ¿no? Por ejemplo, un poco los 10 mandamientos. Por ejemplo, el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo en mi vida tengo que orientar mi vida hacia Dios. Y no dejar, hay 2 maneras de hacer. Yo oriento mi vida hacia Dios o dejo a Dios en el último lugar. Y si no tengo tiempo para el último lugar, lo descarto. ¿No? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Mi vida tiene que estar orientada a Dios.
no tomarás el nombre en vano. Hay gente que habla de Dios de cualquier manera. Respetar el nombre de Dios y usarlo con reverencia, con cariño, santificarás las fiestas. Santificar las fiestas significa el domingo se tiene que ir a misa. Si no se va a misa el domingo, pecado mortal. Puede haber alguna excepción. Si yo, por ejemplo, tengo que cuidar a un anciano y que no hay ninguna otra solución, bueno, pues tengo que cuidar al anciano. Si tengo que trabajar en un servicio que el domingo está abierto como un hospital, pues bueno, pues tú tienes que dar este servicio. Claro que sí. Un día me vino un matrimonio y me dijo, es que los domingos nosotros no podemos ir a misa. Digo, ¿por qué? Porque tenemos que cuidar al niño. Digo, claro que puedes ir a misa, porque tú vas el domingo por la mañana y el otro por la tarde. Y os lo combináis. Amigos, nos vamos viendo, esto es importante. Honrar a tu padre y a tu madre. Los niños pequeños que están con los padres, pues bueno, claro, los tienen que honrar. Y cuando una persona mayor ya se haya independizado, bueno, pues tiene que cuidar de los padres, que probablemente son ancianos y necesitan nuestra ayuda. Y a veces los padres mayores pues tienen sus cosillas y tener paciencia. No matarás. Matar significa asesinar. Pero hay dos maneras de asesinar. Asesinar con una escopeta o asesinar con mis palabras. Mis palabras pueden santificar o pueden destruir. Entonces también esto es muy importante, matar. También intentemos cuando se diga algo, no destruir a la persona, no matarás. No cometerás actos impuros. No cometerás actos impuros. ¿Qué son actos impuros? Por ejemplo, lo que es la masturbación. Ahora se está poniendo de moda que se está diciendo que la masturbación es una cosa sana. Hay estos psicólogos que no creen en Dios y que se está diciendo que es una cosa sana. Es totalmente mentira. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque Dios ha creado la sexualidad. Y Dios no va a hacer que si una persona no se masturba, que lo esté perjudicando a nivel mental o a nivel de salud. Porque Dios nunca se puede contradecir. Y claro, caer en la masturbación, pues es pecado. Y es pecado mortal. Vamos a ver sobre este tema qué dice el catecismo. A ver si aquí lo encuentro. Dice así: por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venidero. Claro, eso es un poco largo el tema, ¿no? Pero, claro, Dios, eso es el punto 2352. Dios ha creado
la sexualidad, pero en todo existe un orden. En todo. Y cuando estoy hablando de masturbación, es tanto hombre como mujer. Porque el catecismo no habla de una cosa de otra, habla de la masturbación. Pero claro, Dios ha creado la parte sexual, pero todo con un orden, todo es un orden. Todo. El matrimonio. El matrimonio es una relación entre hombre y mujer. Es un orden. No es dos hombres o dos mujeres, no. Hombre y mujer. Dios creó a Adán y Eva. Un hombre y mujer pueden tener hijos. Dos hombres o dos mujeres no pueden tener hijos. Va contra la naturaleza, contra el orden. Y es importante, la parte de la sexualidad, Dios la ha creado con una finalidad. Eso lo iremos desglosando un poco más. Nosotros también en estas diferentes enseñanzas vamos a hablar también de los métodos naturales para poder planificar si tenemos o tenemos hijos en aquel momento. Porque tenemos que seguir el orden, el orden, todos seguimos un orden. Pero en el tema de la masturbación también hay una parte que dice lo siguiente. Esto os lo comento porque si leéis el catecismo, que sepáis, cuando habla de la... Bueno, aquí hay una parte que dice que lo que es la masturbación de esa parte, que también puede estar contraída, es decir, una de las causas de la masturbación, por el estado de angustia u otros factores psíquicos. Es decir, esta parte puede estar relacionada con la parte psicológica de la persona o sociales, que reducen e incluso anulan la culpabilidad moral. Es decir, a veces la masturbación es pecado grave, pero a veces por temas psicológicos o cualquier cosa, pues la persona cae. Después la culpabilidad se reduce. Pero es igual, si la persona cae, nosotros no nos podemos juzgar a nosotros mismos. Nos vamos a confesar, el Señor conoce cómo estamos y Él ya sabe lo que tiene que hacer con nosotros. Más temas, pues la pornografía. Eso sería considerado como actos impuros. La fornicación, el tener relaciones fuera del matrimonio, el adulterio. Yo estoy casado y tengo relaciones estando casado con otra mujer. La prostitución, las relaciones homosexuales. Relaciones. No está diciendo que un homosexual esté en pecado. Una cosa es la persona, una persona puede ser homosexual y si una persona es homosexual tiene que vivir en castidad. Una persona puede ser homosexual y puede ir a misa y puede comulgar. Es homosexual, pero no puede vivir en relaciones. Un hombre no puede vivir con otro hombre. Porque no es el plan de Dios. Pensamientos impuros voluntarios. Palabras o conversaciones impuras. Lecturas o películas que excitan sexualmente. Miradas impuras voluntarias. Todo esto son temas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y voy ya, Dios, ¿qué nos ha dado? ¿Y qué tenemos? Dios ha dado,
Después hay, por ejemplo, puede ser pues una persona que nace ciega. Bueno, pues esa persona que nace ciega, Dios no le ha dado la vista. Pero no tiene ninguna importancia. Porque imaginaros una persona ciega, vive 80 años, 90 años. Pero ¿qué son 90 años con toda la eternidad? Y cuando una persona es ciega y muere, se le ha terminado la ceguera. Va a ver al Señor, va a ver a Dios. Es una cosa temporal. El mal es un misterio. Una persona hace el mal. En principio todo el mundo quiere hacer el bien, pero hacer el mal. El mal es un misterio. ¿Qué puedo hacer yo por Dios? ¿Yo qué puedo hacer por Dios? Y ahora ya falta poco, ¿eh? ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Nada. Porque todo viene de Dios. Es que, a ver, yo amo a Dios. Va, pero primero Dios te ama a ti. ¿Y yo por qué amo a Dios? Porque recibo el amor de Dios. Todo viene de Dios. Yo no puedo hacer nada. Amar al prójimo. ¿Yo por qué amo al prójimo? Porque recibo el amor de Dios. No puedo amar con amor verdadero si recibo primero el amor de Dios. Perdonar. Oh, qué bueno que soy. Yo perdono, mira qué bueno, mira qué santo. Hipócrita. Que todo viene de Dios. Perdonar es una gracia. Perdonar es una gracia. Si yo no tengo esa gracia, no voy a perdonar. No puedo perdonar de corazón sin la gracia de Dios, que me da para poder perdonar. Y eso también es importante, perdonar nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que ofenden. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Pero bueno, Dios me da la gracia. Lo que pasa es que, pues, es que yo quiera utilizar la gracia o no. Pero Dios me da la gracia. Y esos son temas importantes. Es lo que comentábamos, ¿no? El matrimonio es cosa del marido, de la mujer y de Dios. Y que eso lo comentamos en la primera sesión. El hombre ama a Dios. La mujer ama a Dios. El amor que recibe el hombre a la mujer de Dios, con este amor los dos se aman. Todo viene de Dios. La fe. Mucha gente, oh, qué suerte que tienes, tú tienes fe. No, pero es que la fe la tengo que pedir a Él. La fe se la tengo que dar, se la tengo que pedir a Dios. La fe es un don. La fe es un don, pero también requiere respuesta libre del hombre. Yo puedo acoger la fe con libertad. Dios no me impone la fe. Yo cómo tengo que amar. Yo tengo que amar con obras. Yo tengo que tener obras. El que yo leo el Evangelio de cada día, está muy bien. Que yo voy a misa cada día, está muy bien. Pero claro, si salgo de misa no puedo pegar a mi mujer. Pues hay algo que falla. Y también tiene que haber obras. Eso es un poco amor con tus cosas. Lo que os comentaba, el dinero es mío, si el dinero me lo da Dios. Yo tengo que administrar ese dinero. Compartir con las cosas que tengo. Amor
con palabras y con cariño con la gente. Orando, yo puedo rezar por las personas. Y lo tengo que hacerlo casi. Porque la oración salva almas. Predicando el reino de Dios, hablar a la gente de Dios, que existe Dios, que existe el cielo, que existe el infierno, pero no para asustar, para que la persona sea consciente de que hay un peligro. Amar con tus pensamientos, no pensar mal nunca del prójimo. Yo un vaso de agua, yo puedo verlo medio lleno o medio vacío. Yo como me miro al prójimo, medio vacío o medio lleno. Pues medio lleno, no vacío. Y si hay alguien que os cae tan mal, hacer un esfuerzo y mirar qué cosas buenas tiene. No mirar lo malo que tiene. Me imagino que la persona algo bueno puede tener, me imagino. Es siempre buscarme lo bueno de aquella persona, no lo malo. Amar con tus pensamientos, pensando bien del prójimo, perdonando, consolando, denunciando el mal. Denunciando el mal, y ahora estoy en una denuncia. ¿Pero por qué? Porque estoy denunciando el mal. Denunciar no es pecado siempre y cuando sea una cosa justa. Denunciar el mal. Todos somos hijos de Dios. Yo tengo la obligación de proteger a mi hermano. Si hay alguien que hace alguna cosa mal hecha, es una obligación moral. Denunciar el mal. Mirar al otro como hermano en Cristo. Yo me tengo que mirar a las personas como hermanas. No como una carga, como un hermano. Amar con omisiones. Si yo me entero de un secreto, de una cosa, de una persona, no lo vaya escampando por ahí. Saber omitir. Si una persona me explica un secreto, una cosa confidencial, no lo vaya explicando a todo el mundo. Porque a este hermano lo puedo perjudicar mucho. Amar con omisiones, sin revelar secretos, rechazando el pecado, no ser vengativo. Y lo más, y ahora ya con esto termino, lo más impactante, y lo hemos visto en esta sesión, es que Dios nos lo da todo. Incluso murió en la cruz. Acordaros que hemos visto el pecado original. El hombre quedó totalmente separado de Dios. Y eso se restaura. ¿Cómo? Con la muerte de la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, si hacéis un poco de memoria, el velo del templo se rompe por la mitad. ¿Qué significa que el velo del templo se rompe por la mitad? Que el cielo quedó abierto otra vez. Todos estamos condenados. Si Dios no muere en la cruz, todos al infierno. La pregunta que os hago es, ¿hay algo que Dios no haya hecho por mí? Y lo peor que hay, y con esto termino, es que Dios nos ama muchísimo, pero muchos lo rechazan. El Señor es mi pastor, nada
me falta en verdes praderas, me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.